Hace un año se posesionó la fiscal Luz Adriana Camargo en medio de una tensión enorme generada por el presidente Gustavo Petro en contra de la Corte Suprema. Hace un año la vi para hacerle algunas preguntas en el arranque de su gestión. Yo creo que voy a ser una fiscal aburrida para los medios. Yo no quiero referirme a los procesos, porque también entiendo que los procesos son de la responsabilidad de los fiscales que los llevan, y el fiscal general no puede estar opinando ni de los casos mediáticos ni de los no mediáticos. Desde entonces hasta hoy, la fiscal se mantuvo en su promesa y muy pocos medios han logrado entrevistarla. Esta noche, la fiscal Camargo habla de los procesos más sonados y de las críticas que se le hacen. Juzguen ustedes. Señora fiscal, Hola, José Manuel. ¿cómo anda usted? Un gusto tenerlo por acá. Gracias por recibirnos en su despacho, en el despacho de la Fiscal General de la Nación. Entre otras cosas le cuento, en este despacho he hecho varias entrevistas a sus antecesores. Yo quiero preguntarle, un año después, ¿qué ha cambiado aquí en esta oficina? No ha cambiado mucho. Ajá. Era otra promesa, Sí. y es no hacer una remodelación del despacho. Cambiamos las luces, pusimos esa pantalla que usted ve ahí. Sí, correcto. Esa pantalla es un tablero que nos sirve porque la mayoría del trabajo lo realizamos aquí. Pensé que me iba a decir que eso era para ver RCN, alguna cosa así. RCN lo veo allá, al bueno, otro eso lado. está bien, muy bien. Pero ahí trabaja. Aquí trabajamos, y trabajamos la mayoría del tiempo acá. Yo trabajo la mayor parte del tiempo en equipo con mi gente, y este despacho se volvió un despacho muy frecuentado. Es muy común que vengan no solo directivos, vienen fiscales, vienen investigadores. Estamos haciendo un trabajo muy bonito con Cuerpo Técnico de Investigaciones, definiendo sus perfiles, sus funciones, y entonces hemos tenido muchas reuniones muy agradables. Pues muy bien, aquí es donde trabaja la Fiscal General de la Nación. trabajo ya. Vea, fiscal, la primera vez y única vez, hay que decir lo que hemos conversado hace ya un año, usted me decía en esa entrevista que no quería ser una fiscal de medios de comunicación, saliendo todos los días a los medios y demás. Y le quiero decir que ha honrado la promesa, porque qué difícil es conversar con usted. Pero ¿eso ha sido bueno o malo? Al interior de la entidad yo creo que ha sido muy bueno, porque ha permitido que se visibilice el trabajo de los fiscales y que se conozca donde a mí me interesa que se conozca, que es en las audiencias públicas. El silencio del que se me acusa a mí no es un silencio de la fiscalía, sino de la fiscal. En realidad, si usted mira, nosotros todas las mañanas le entregamos a quienes nos acompañan de los medios de comunicación que volvieron a llegar acá y a las diferentes sedes, les entregamos un boletín de noticias. ¿Qué es lo más duro de haber sido fiscal en este año y lo más satisfactorio? Es muy duro ponerle cara a las víctimas, a esas víctimas a las que no solo se les ha negado justicia, que en la mayoría de los casos hacen parte de procesos que llevan décadas, pero que son personas que tampoco han sido escuchadas. Pero a la vez, Y lo más satisfactorio. exactamente eso le iba a decir. A la vez, eso que hemos vivido con las víctimas de derechos humanos ha sido lo más duro en lo emocional, pero ha sido lo más satisfactorio en lo estratégico, en la planeación. Porque en este año hemos logrado identificar no solo esa ruta de atención que nos permite resignificar el carácter de las víctimas, y que está en sintonía con uno de nuestros pilares, que es el de fortalecimiento de las rutas de atención a víctimas, sino también nos ha permitido encontrar en otros escenarios más difíciles el camino y el método que permita dar satisfacción a sus requerimientos. Lo invito a que siga mi oficina. Hágale, fiscal, y la vamos conociendo todos los colombianos. ¿Qué siente, qué piensa cuando le dicen que usted es la fiscal de bolsillo del presidente Petro? Me parece muy injusto. En realidad, la Fiscalía ha venido trabajando de una manera muy ponderada, muy seria y sin agenda política. Es una Fiscalía que tiene esa ventaja, que le da un margen de independencia maravilloso. Ahora, hay casos concretos por los cuales me debo referir. ¿Y sabe qué, además, fiscal? Son los casos que comenta la gente, las opiniones que tienen en las redes sociales o en la calle, que le dicen a uno, oiga, sería chévere que le preguntaran a la fiscal por esto o por aquello. El caso, por ejemplo, del hijo del presidente, de Nicolás Petro. Hay quienes dicen, lo de Uribe va volando, pero en cambio el caso de Nicolás Petro se estancó. ¿Usted qué responde frente a eso? No, ese caso no se estancó.
Yo recuerdo que hace un año cuando tuvimos la entrevista, yo le dije a usted que ese caso yo lo recibía para etapa del juicio. Y efectivamente nosotros hoy estamos a punto de concluir la audiencia preparatoria. Esa audiencia preparatoria que ha sido compleja, la audiencia se realiza en Barranquilla. De hecho, la fiscal que hoy día lleva el caso fue trasladada temporalmente a la ciudad de Barranquilla para que pueda atender la agenda de que el juez ha dispuesto y que no haya ningún obstáculo para la realización de las audiencias. Es un caso que tiene una cantidad de evidencia importante y por eso la audiencia preparatoria también se ha demorado. Se está hablando de la introducción de 121 informes de investigación y pues como usted entenderá, eso lleva su tiempo. Pero no ha habido pausas y yo tengo que reconocer además que el juez ha sido tremendamente diligente y nos ha abierto agenda para que tengamos constantemente audiencias consecutivas, lo cual es muy bueno. Yo aspiro a que pronto podamos empezar el juicio. Hay quienes dicen que en su momento usted cambió al fiscal que llevaba el caso contra Nicolás Petro, el fiscal Mario Burgos, para favorecer a Nicolás Petro, al hijo del presidente. ¿Eso fue así? El fiscal Burgos fue retirado de ese proceso porque se le adelanta una investigación disciplinaria y le fueron formulados cargos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por su actuación en el proceso de Nicolás Petro. Y por esa misma razón él quedaba impedido para conocer el proceso. Mire, otro de los casos más sonados en estos momentos y por el que le debo preguntar, el caso de la Unidad de Gestión de Riesgos. Ahí también hay muchas críticas contra el desempeño de la Fiscalía. Dicen, ¿por qué no ha llamado la Fiscalía General de la Nación a los ministros Velasco o al ministro Bonilla en su momento o a Carlos Ramón González, que parecieran ser las fichas clave en todo este caso? ¿Qué responde ahí? Nosotros empezamos este proceso y este proceso hoy tiene 7 personas privadas de la libertad, con 7 medidas de aseguramiento, 2 sentencias preacordadas aseguradas y todas las demás, 6 más, en camino de ser examinadas por un juez, más los principios de oportunidad. Claro, alguien le dirá en este punto, pero no son los peces gordos. Pero no Ninguno son peces de ellos. menores. No son peces menores. Ajá. Nosotros no estamos hablando de funcionarios de tercer orden. Nosotros estamos hablando del director de la Unidad de Gestión de Riesgo y de su equipo cercano de trabajo. Y estamos hablando de altos funcionarios de este gobierno que también estuvieron involucrados en el caso. Y nosotros tenemos alrededor de unas 20 o 30 personas que vienen siendo investigadas y que ustedes conocen, porque además ha sido un caso, infortunadamente, muy en el que se han presentado muchas filtraciones de información que no le ayudan a la investigación. Lo que yo quiero dar la tranquilidad es que nosotros a lo que nos dedicamos es a hacer investigaciones serias. Sí, le entiendo que los altos funcionarios del gobierno mencionados en este caso no se pongan tan cómodos, porque de todas maneras siguen allí siendo eventuales sujetos de investigación. Son sujetos de investigación y quienes tengan que responder serán llamados a responder. Como yo lo digo casi siempre, no chiveo a mis fiscales. ¿Cuánto tiempo más nos falta para saber alguna decisión mucho más específica y grande? Yo creo que próximamente la vamos a tener. ¿Próximamente es qué? ¿Meses? ¿Semanas? Probablemente en a lo sumo 2 meses. Muy bien, ahí estaremos pendientes. Vea, fiscal, otro caso también de relevancia nacional y pública, el de Diego Marín, alias Papá Pitufo. Y yo acá quiero preguntarle qué tan grande era de verdad la vinculación de Papá Pitufo, como le dicen, con funcionarios del Estado, con la policía. ¿Qué tanto nivel de penetración tuvo este hombre en el Estado hasta donde usted ha podido averiguar? Ese tipo de investigaciones son investigaciones muy enredadas, por así decirlo. Nosotros encontramos 2 frentes de trabajo. Un frente de trabajo en delitos fiscales y otro frente de trabajo en corrupción, donde básicamente se investigaba lo mismo. Y lo primero que hicimos fue organizar la casa, reordenar en una sola actuación, la más avanzada, todos los expedientes. Y posteriormente, luego de conocerlos, poner eso en manos de un equipo de alto nivel, porque además tenía una gran debilidad estructural, porque era un fiscal remando solo frente a una organización criminal. El fiscal Andrés Marín. A muchos nos llamó la atención eso, fiscal, porque el fiscal, para bien o para mal, llevaba por lo menos 4 años o más investigando este caso, juntando piezas, y de repente un día el propio fiscal dice en una audiencia, les quiero informar que me relevaron como fiscal de este caso. ¿Qué pasó ahí? Era una investigación que llevaba varios años y que no tenía una sola imputación. Y exactamente en el proceso de ordenar la casa, lo que encontramos fue que el proceso que iba adelantado era el de la unidad, el de la Dirección Nacional Anticorrupción. Y por eso es que
los unificamos en la Dirección Nacional Anticorrupción. Pero ese evento que usted menciona del fiscal en una audiencia pública se presentó luego que nosotros habíamos reordenado el proceso en la Dirección Nacional Anticorrupción. Él entregó una parte de la investigación, pero se reservó otra. Y eso que se reservó, cuando nosotros nos informan, el fiscal Andrés Marín está ante un juez de la República pidiendo una orden de captura que ya existía porque ya se había emitido en el caso de corrupción, pero bueno, eso no tendría mucho que ver. El problema es que era por hechos muy parecidos, pero además nos enteramos que probablemente iba a solicitar una orden de captura contra un agente encubierto. Este fiscal, Andrés Marín, sí, señor, que que llevaba el operaba caso. en la otra investigación, en la investigación de corrupción. Complicado. Y por eso, ¿Y él no les consultaba a ustedes? ¿No les decía, voy a hacer esto, aquello? Exactamente, eso no se consultó. Ajá. Y no obstante que unos meses atrás todos los procesos se habían unificado. Esa es la razón por la cual esa investigación, en ese infortunado momento, debe informársele. Usted hace meses ya se le dijo que no puede tener esa información, esa investigación, porque la reunificamos en corrupción. Es un problema complejo. Además, yo tengo que decir que ahí ha habido problemas de filtración de información reservada y que por esas circunstancias hay una investigación que cursa contra el fiscal Andrés Marín. Delicado esto que nos cuenta. Mire, pero ¿hasta dónde va a llegar esta investigación? ¿Qué tan lejos va en este punto? Infortunadamente, involucra a funcionarios de la Policía Fiscal Aduanera. Sí hay al menos algunos generales señalados. No hay generales activos señalados de hacer parte de esa red. Es una red efectivamente ¿Cuántos? grande. ¿Sabe, fiscal? Altos oficiales. Yo no quisiera dar detalles por puro respeto del equipo que maneja esa investigación. Hágale una promesa al país. Vamos a tener decisiones también por parte de la Fiscalía que dejen tranquila a la opinión pública en materia de que sí se está haciendo algo frente a este caso de Papá Es que las Pitufo. tenemos que tener. El Tribunal de Porto aprobó la extradición de Diego Marín. Sí. Diego Marín tiene una imputación en Colombia y tiene una medida de aseguramiento de detención preventiva en Colombia vigente. Y estamos pendientes de esa extradición para seguir un proceso de judicialización contra él. Nosotros hemos seguido trabajando en la investigación y hemos fortalecido varias líneas de investigación. Y nosotros lo que quisiéramos es poder presentar al país un trabajo serio. ¿Usted cree que van a mandar efectivamente pronto a Diego Marín, a Papá Pitufo? Yo esperaría que eso no tenga una demora de unos más de 6 meses. Mire, fiscal, a propósito de este tema surgió un cruce de versiones también entre el ministro de Comercio, le consta a usted, y Roy Barreras, el embajador ante el Reino Unido. Correcto. Y unos y otros se acusan o se defienden alrededor de nombramientos que en su momento el director de la DEAN, Luis Carlos Reyes, se le sugería hacer en puertos tan importantes como el de Buenaventura. Y recuerdo que ahí usted salió con una frase que generó mucha polémica. Recomendar per se no es un delito, o hacer una recomendación no es un delito. Y parecía que usted estuviera excusando anticipadamente a los funcionarios que estuvieran incursos en algún tipo de conducta de esa naturaleza. ¿Se arrepiente de haber dicho eso? No, yo no me arrepiento. No me arrepiento porque lo que yo creo es que uno debe hablar claro. Nosotros recibimos un cuadro Excel, efectivamente, donde aparecían unos integrantes del Congreso que, dicho sea de paso, no son investigados por la Fiscalía, sino por la Corte sino Suprema. lo son por la Corte Suprema de Justicia, que habrían recomendado a una serie de personas para cargos, efectivamente, como usted lo menciona y como lo dijo el doctor Reyes, en puestos de la DIAN. Y eso en principio no es un delito. Recomendar, yo me ratifico, recomendar no es un delito. Y no tiene un tinte político lo que yo digo, tiene un tinte jurídico. Para que eso fuese un delito, que debería ser un tráfico de influencias, tiene que tener muchos otros elementos. Tiene que tener un elemento que es que la persona que tenga poder sobre a quien le está haciendo la petición y que quiera obtener un beneficio. Y nada de eso estaba en ese listado. Nada de eso estaba en ese listado y nada de eso le corresponde investigarlo a la Fiscalía. A solicitud de la Corte Suprema de Justicia, ese listado se le remitió para que realice las indagaciones a que haya lugar, claro, fiscal, en esa pero instancia. ¿se le remite en qué momento? ¿Cuando el escándalo ya se vuelve público o usted inmediatamente recibe la noticia, dice se va para la Corte? De hecho, quiero decir que efectivamente ese listado estuvo aquí en la Fiscalía y que nosotros estábamos cruzando
esos nombres de personas recomendadas precisamente en aquella investigación de Diego Marín. Sí. Estábamos cruzando y trabajamos algunos de esos nombres ahí. Y no compulsamos copias porque en verdad no consideramos que existiese alguna conducta que debiera ser investigada desde la Corte Suprema de Justicia, desde las averiguaciones que nosotros llevábamos. Cuando ese escándalo revienta, una magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia solicita que se le remita a ella el listado y se le remite. Y ahí es cuando ustedes lo hacen, efectivamente. Correcto. Mire, sobre este caso de alias Araña también le quiero preguntar, porque ha habido también ahí un cruce de posiciones. La Fiscalía, que cumple con una orden de aprehensión frente a alias Araña, que al mismo tiempo que es un negociador de paz, está solicitado por un tribunal de los Estados Unidos, y un comisionado de paz como Oti Patiño, que acusa a la Fiscalía de entrampamiento. Y algunos dirán, ¿la Fiscalía está haciendo lo que le toca o está obstaculizando un proceso de paz? Fíjese usted cómo esto es un péndulo. Entonces tenemos una parte de la sociedad que dice que podría ser yo una fiscal de bolsillo de Petro y otra que podría ser yo una fiscal que está entrampando el proceso de paz. En realidad yo estoy haciendo lo que me corresponde. Esa es la única verdad. El señor Rojas tuvo una orden, una circular roja, porque una corte del Distrito Sur de California lo requiere por un delito de tráfico de estupefacientes, cometido después de que él fue designado por el gobierno nacional como negociador en la mesa que se abrió con el grupo del que hace parte, que es Comandos de la Frontera. Ese es un dato clave, que no es menor. Y no es menor ese dato. Lo que quiero decir yo es que quien le pone el palo en la rueda al proceso de paz es el señor Rojas cuando sigue cometiendo delitos, no obstante estar en una mesa de negociación donde están llegando a acuerdos, entendería yo, sobre la cesación de la violencia. Es alias Araña, no el fiscal. Pero le quiero decir más. Uh-huh. Le quiero decir más, y es que en el caso particular del señor Rojas y en el caso particular del Putumayo de Comando de la Frontera, lo que nosotros hemos visto en la realidad es una exacerbación de la violencia. Hemos tenido en este año más de 9 homicidios en ese departamento. Y yo creo que la Fiscalía ahí en ese tema actuó con mucha firmeza, como lo había hecho antes cuando se levantó la suspensión de las órdenes de captura de quienes hacían parte de la mesa de negociación del Ejército de Liberación Nacional tras los hechos lamentables del 16 de enero, cuando se presentó este desplazamiento, estos homicidios en personas protegidas en la región del Catatumbo. Mire, esto me lleva a preguntarle cómo está la relación con Estados Unidos de la Fiscalía General de la Nación, que históricamente la Fiscalía y Estados Unidos han trabajado ya en procesos grandísimos, en casos grandes. La relación está muy bien con ellos y está también muy bien con los países de la Unión Europea, con quienes mantenemos buena relación, con nuestros aliados de la IAMP, que es la Asociación de Ministerios Públicos. Hemos desarrollado muchos equipos de investigación conjunta, porque resulta que nosotros investigamos delitos transnacionales. Entonces no podemos encerrarnos en la lógica de que las conductas suceden solo en Colombia. No, nuestros delitos tienen impacto más allá de nuestras fronteras y tenemos que ir a perseguirlos. Fiscal, hemos dado un buen repaso a los temas de connotación pública, de los que hablamos los medios de comunicación, pero estoy seguro que los ciudadanos que hasta ahora nos ven y se preguntarán, bueno, ¿y qué hay del robo del celular en la esquina de mi casa o en el Transmilenio? ¿Y qué hay de los casos de extorsión? ¿Y qué hay de los casos de maltrato contra la mujer? ¿En eso se está ocupando a fondo la Fiscalía General de la Nación? ¿Hay resultados concretos en esos casos que nos tocan a los ciudadanos comunes y corrientes? Sí, estamos trabajando en fortalecer a través de tecnología, de inteligencia artificial, la investigación criminal, y nos lo hemos hecho una apuesta muy ambiciosa, pero hemos cumplido. Le hemos cumplido entregándole a nuestros investigadores herramientas que les permitan mejorar en el manejo de casos. Por ejemplo, recuerdo, en punto de extorsión. Eso, deme un dato específico. El año pasado tuvimos un caso que se me viene a la memoria en este momento, en Bogotá. Quiero hablarle de 2 casos. Un caso que tuvimos en Bogotá. Encontramos un call center de extorsiones. El call center lo operaba una familia que tenía 6 empleados. Tenía computadores y hacían las extorsiones como si fueran como si fueran
miembros del Clan del Golfo, el Tren de Aragua, pero en realidad era una casa, una residencia en un barrio en Bogotá, y desde ahí salían las extorsiones. ¿Por qué es importante un caso como estos? Porque este caso, que es una captura de unas 6, 8 personas o 10 personas, está llegándole a un grupo que está sacando una cantidad importante de extorsiones. El segundo caso que lo quiero mencionar fue uno que tuvimos en Suba, en la localidad de Suba. ¿Qué pasó ahí? Donde estábamos no tras los expendedores de droga, sino tras los distribuidores de droga, de expendedores de entornos escolares y parques. ¿De qué se trata eso? De lo que se trata es empezar a levantar la mirada y no irnos tras el primer eslabón de la cadena en la banda criminal, sino subir, subir. Entonces, aquí en este caso de Suba, que también fue en Bogotá, lo que hicimos fue poder capturar a unas personas y judicializarlas, no solo capturarlas, judicializarlas a unas personas que eran las que se encargaban de distribuir los narcóticos, los estupefacientes, además en entornos escolares, ¿no? Vea, voy cerrando esta interesante entrevista, fiscal, y le quiero preguntar, Luz Adriana Camargo, fiscal mujer, ¿le ha cumplido a las mujeres de Colombia? El trabajo ahí sobre esas violencias que sufren las mujeres es un trabajo que ocupa de una manera muy sensible y muy especial la atención de nuestros fiscales y de nuestros investigadores y de nuestros analistas. Y aparte de eso, pues aquí dentro de la entidad, ya en un trabajo mucho más interno, hemos hecho muchos esfuerzos para que haya equidad de género en las diferentes dependencias, sobre todo en los cargos directivos. Sí. Tenemos unas cifras que son muy halagadoras en ese sentido. Tenemos tenemos paridad en muchas dependencias donde estamos 50-50 entre directivos hombres y mujeres. Vea, termino, ahora sí, prometido. ¿Qué le dice a los críticos que la están viendo hasta ahora? Que con todo y sus respuestas siguen diciendo no confío y no le creo en nada de lo que nos está diciendo la fiscal. Esos críticos que yo no recibo mal, porque yo no recibo mal la crítica. La crítica es un motor para todos los días levantarnos y mejorar. Yo espero que esos críticos cedan y se den cuenta que estamos en una fiscalía seria. Mire, ¿me va a tocar esperar un año para volverla a ver y hablar con usted o cómo es la cosa, fiscal? Ya veremos, querido. Lo que seguramente, si deben avanzar nuestros casos como deben avanzar, yo espero poderlo invitar a las audiencias públicas donde se van a poder enterar de esos casos importantes y mediáticos que tanto le interesa a la prensa. Ahí estaremos muy atentos. Fiscal, gracias por su tiempo y por romper esa prudencia en general con Noticias RCN y decidirse a hablar hoy para responder sobre todos los temas, porque de todo le hemos preguntado. Gracias, fiscal. Con mucho gusto.